El futuro del país depende de una palabrita, nearshoring. ¿Qué significa? ¿Cómo se come? Bueno, lo que sí sabemos es que urgen cambios. Subida del dólar, inflación y recesión económica son algunos de los términos que resuenan en México tras el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Pero ¿cómo esto afectará al nearshoring? El nearshoring es cuando las empresas trasladan sus fábricas al país que representa su principal mercado comercial o a una nación que esté lo más cerca posible. La reducción de costos de operación y mayores facilidades fiscales es lo que suele motivar a las empresas para mudarse a otro país. La pregunta que aqueja a muchos es si Donald Trump cumplirá sus amenazas hacia México en el ramo económico, pues el próximo mandatario de Estados Unidos dijo en varias ocasiones durante su campaña que aumentará los aranceles a todas las exportaciones mexicanas. Pero ¿qué tan posible es que esto orille a algunas empresas a irse de México? ¿Qué debería ser la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum? El país está listo para jugar con todas sus fichas en las negociaciones que se proyectan en el ramo económico. Esta y otras interrogantes sobre los cambios que vienen para el nearshoring en nuestro país serán abordadas en esta emisión de Cambios, así que quédate con nosotros. Cambios, Diana Barajas. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. Ojo con todos los cambios que vienen, porque acuérdense que tenemos a alguien nuevo en la presidencia en México, alguien que vendrá en la presidencia de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum, Donald Trump, y Canadá como que dice aquí algo como que no me está cuadrando con todo este tema. Pero hay otro personaje más que tiene que ver con todo esto, pues que puede ser China o Japón o alguno de estos países, Corea inclusive, algunos de estos países que están ahí metidos. Y hay otros asuntos que tampoco quedan claros, por ejemplo, lo de Tesla, ¿se va a hacer o no se va a hacer? El futuro del país depende mucho de esta palabrita, nearshoring. Bueno, y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Mi querida Janet, ¿esto cómo se come lo del nearshoring? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se traduce eso? Bueno, pues el nearshoring es realmente, en palabras muy sencillas, es la reubicación de las empresas. Es hacia dónde se va la empresa, pero de una forma en que le sea más fácil la comunicación, la cadena de suministro, o que le sea muy bueno por el uso de horario o para usar plataformas o por la cercanía hacia el mercado hacia donde quiere llegar. Sí. Que es diferente a lo que es el offshoring, que es la búsqueda de, por ejemplo, traslado lejano de una mano de obra muy barata que le sea de mucha utilidad. Eso es cuando se trasladan, por ejemplo, a China, Vietnam o demás. En este caso, México es muy buen lugar geopolíticamente hablando, precisamente por la cercanía que hay hacia los Estados Unidos y por eso es un atractivo actual precisamente del nearshoring. Bueno, mi querido Alejandro, ¿estoy exagerando cuando digo que el futuro del país depende de eso? Bueno, en el discurso que hay hablando internacionalmente y geopolíticamente, pues sí se habla mucho del nearshore y qué tantos beneficios tiene el nearshore para los diferentes países, ¿no? Como ya bien lo decía Janet, cuando nosotros estamos hablando de nearshore es porque queremos ver cómo se relocalizan algunas empresas que estaban en otros países y específicamente lo que estamos esperando ver es cómo se ubican esas empresas en México. Ahora, si lo hablamos en términos de qué es lo que ha sucedido, digamos que en todo este año, parte del año pasado, en China, por ejemplo, se han visto desinversiones extranjeras directas muy importantes, ¿no? Récord, por decirlo de alguna manera, porque se redujo en más del 40% la inversión extranjera directa que se hacía en China. Y entonces lo que estamos esperando es que esa inversión que no se hizo allí se localice en algún otro lugar del mundo,
Sin embargo, cuando vemos a las estadísticas en México, pues no vemos que aumente la nueva inversión extranjera directa en México. Sí ha aumentado la reinversión de utilidades, las cuentas entre compañías, pero esa nueva inversión que nosotros estamos esperando ver materializada como nearshore es lo que no está en la parte del discurso que nosotros estamos... Es decir, está alejado un poco el discurso de lo que observamos en la vida real. Sí, porque entonces ese mercado que no está invirtiendo en China, pues todo el mundo se lo quiere comer, ¿no? Todo el mundo quiere, ¿no? Sí, claro, nada más que esto lo causó precisamente Trump en la presidencia pasada, en el 2016 al 2020, cuando en su guerra comercial que él tiene directa, porque ya no podemos decir que es indirecta, porque es directa con China realmente, empezó a subirle los aranceles. Entonces, ¿qué dice China? China y otros países asiáticos precisamente dicen, pues me voy a reubicar en un lugar donde me dé la oportunidad, donde esté cercano y donde haya tratados de libre comercio que obviamente me hagan llegar a lo que es el comercio en Estados Unidos, que le compren sus productos en Estados Unidos, que está usando o se espera que llegue las inversiones aquí en México. Y bueno, una promesa o un discurso de campaña precisamente de nuestra actual presidenta es precisamente el aprovechar el nearshoring, que prácticamente se lo están heredando, ¿no? Porque ni siquiera lo causó México, realmente lo causó Estados Unidos con China. Y bueno, estamos geopolíticamente en un lugar estratégico, como lo dije antes, y eso es lo que estamos esperando, que llegue, que no se ha materializado, es cierto, o sea, de alguna manera tenemos muchos retos que hacer si realmente queremos materializar lo que nos está diciendo nuestra señora presidenta. Sí, porque no solamente es llegar con tu fabriquita, sino hay que hacer 1000 cosas, ¿no? Y necesitan 1000 cosas para que sean, o sea, porque para que llegue la industria, realmente necesitamos corregir o reforzar o impulsar muchos de los aspectos y puntos importantes que se necesitan en México. Y uno de esos es precisamente la tecnología, la mano de obra, la energía, el agua. O sea, ¿dónde se van a relocalizar esas industrias? Porque realmente no nada más es que llegue la fabriquita y que se ponga y ya todo funciona en automático. O sea, se necesita mucha infraestructura y se necesita fortalecer y atraer realmente ese nearshoring. Sí, por ejemplo, yo hace muchos años, gente de estas empresas muy acá tecnológicas decían, ya ven que Jalisco pues, se ha caracterizado por ser supuestamente una entidad donde hay muchas empresas de estas. Decía uno de estos inversionistas que no podían invertir tanto en México porque en México los especialistas no hablan inglés. O sea, la mano de obra especializada no habla inglés. Entonces dicen, no podemos estar en México, nos conviene más estar en India, donde todo el mundo habla inglés. Hasta esos detalles influyen, ¿no? Bueno, sí, India es un país en donde su segunda lengua y en algunos casos su lengua materna pues, es el inglés. Pero también, como lo decía Janet, India está muy lejos de los mayores mercados dentro de Estados Unidos, que son la región de Texas y la región de California. Además de que el transporte se ha vuelto una cuestión muy complicada últimamente. Hemos visto cómo los diferentes conflictos que hay en Medio Oriente han complicado el transporte y la logística. Como cuando se bloqueó, por decirlo de alguna manera, el canal de Suez. Entonces bloqueó también la forma en cómo se transportaban las mercancías. Y específicamente en el año pasado, pues también vimos cómo el canal de Panamá tuvo niveles muy bajos de agua que no permitían en algunos casos el transporte vía buques por el canal de Panamá. Entonces, todo eso influye. Si bien es cierto que hay especialistas que hablan inglés en India, también es cierto que todas las demás condiciones que están alrededor de localizarse en India, pues también complican el destino final de las mercancías. No es nada más el dónde están los especialistas, sino dónde está el mercado final. Bueno, ahora, en todo este juego, porque este es un juego, como decían, geopolítico, donde pues no solamente es lo que yo quiera y como yo quiera, pues está obviamente Trump, que ya está amenazando con sus famosos aranceles,
está desde luego China, algunos otros países asiáticos, pero Canadá aquí ¿en qué juega? Porque Canadá también ha dicho, ya no vamos a permitir que México sea, pues ahora sí, como el patio trasero de los chinos. Entonces, Canadá también está aquí como ya viendo que las cosas no van a ser como se quieren o se desearían, ¿no? Sí, realmente yo creo que algo que se nos ha pasado es que realmente Canadá también es nuestro socio comercial. Pues sí. Y todo, bueno, el 80% de nuestras mercancías, según Maquila, la Maquila es el 60%, pero el 80% de nuestras exportaciones son Estados Unidos. Realmente tendría que estar teniendo México una relación más cercana con Canadá y pudiendo hacer realmente un socio comercial más fuerte para fortalecernos, porque realmente es Estados Unidos el que está manejando las fichas entre los dos países, ¿no? Pero también definitivamente el socio más débil pues es México. Entre Canadá y Estados Unidos es México y sí tendríamos que estar jugando otras fichas y estar haciendo otras estrategias para poder sobresalir, sobre todo con estas amenazas que está diciendo Trump. Sí, sí. Que ya decimos y lo hemos visto en otras ocasiones que Trump dice una cosa y otra cosa es lo que puede hacer y otra cosa es lo que no le van a permitir hacer. Definitivamente yo estoy en la postura, en la opinión que realmente no puede dejar un TEMEC. Ahora, retomando ese tema, algunas no son amenazas, algunas son realidades. Si lo observamos en lo que pasó hace más o menos 3, 4 meses, si nos vamos atrás, el Senado o algunos senadores de Estados Unidos lo que alegaban es que China estaba introduciendo acero y aluminio a México con la intención de que después ese aluminio y ese acero se fueran a Estados Unidos, ¿no? Entonces, si lo vemos en las estadísticas de Banco de México, por ejemplo, para el comercio internacional, pues sí era cierto. Es decir, hay una gran cantidad de importación de acero y hay una gran cantidad de exportación de acero hacia Estados Unidos. Importaciones chinas de acero, exportaciones a Estados Unidos de acero. Esto se tradujo en que el Senado de Estados Unidos dijera, bueno, es que si no paran con esta lógica, nosotros vamos a imponer algunos aranceles al acero. Entonces, antes de que Estados Unidos elevara los aranceles, fue el gobierno mexicano quien elevó los aranceles al acero y al aluminio, más o menos entre el 30 y el 35%, dependiendo el rubro o la fracción arancelaria a estas dos mercancías. Entonces, como te digo, en muchos de los casos ni siquiera es una amenaza. Ya ha pasado, esto que te estoy comentando sucedió hace 3, 4 meses, no es hace tanto, entonces queda fresco en la memoria de nosotros, como que son especie de represalias que se pueden traducir en realidades. Y que además se pueden repetir en otro tipo de productos. Así es. Porque van a aprovechar, todas las partes van a aprovechar ahora sí la llegada de Claudia y la llegada de Trump. Entonces, pues muchas empresas van a decir, pues como el mismo Tesla, ¿no? Me espero a ver cómo está este asunto, ¿no? Muy bien. Yo coincido, realmente hay partes que son realidad, es una amenaza latente incluso. O sea, Trump acaba de ganar las elecciones, está prometiendo trabajo, tiene una presión, siento, en mi opinión, muy grande para reubicar y atraer hacia los Estados Unidos esos trabajos que están allá afuera. Y es que cómo lo está haciendo por medio de fiscal, de terrenos, de subsidios y demás. O sea, sí ha subido los aranceles definitivamente a China. Y si México sigue dejando llegar sobre todo inversión extranjera de Asia, de los chinos, por supuesto, o de Corea del Sur, dejando llegar en sectores estratégicos en los que Estados Unidos detiene o cuida muchísimo su mercado, entonces sí podríamos meternos nosotros en problemas con Estados Unidos, porque aunque no es el problema directo con México, México está en medio y incluso no podemos abiertamente tener ni siquiera un trato comercial, un tratado de libre comercio con China, precisamente porque está en cláusula del TEMEC. Bueno, obviamente lo que se requieren son cambios, porque mucho de lo que está pasando con nuestra economía doméstica
tiene que ver justamente con todos estos temas. Por eso es muy importante pues, conocer más acerca de esta palabrita, nearshoring. Bueno, como pueden ver, todos estos asuntos, el clima, las guerras, los tratados comerciales, todo tiene que ver porque a final de cuentas pues vivimos en un mundo globalizado. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que ya tiene, pues ya va a cumplir 31 años, ¿ha servido de algo? Sí, claro. El Telecan, pues que es la continuación, es el TMEC, que entró apenas el 1 de julio del 2020. Sí ha servido, por supuesto, es nuestro mayor socio comercial. Tenemos aranceles preferenciales, tenemos inversión extranjera, tenemos ganancias, aunque a veces dicen no nos sirve de nada. Claro que tenemos trabajos, tenemos maquila, tenemos crecimiento económico. Muy corto, a lo mejor para lo que pudiera ser, ¿no? Pero definitivamente yo soy una fiel creyente que el Tratado de Libre Comercio nos sirve a las dos partes. Cuando Trump dice tenemos un déficit comercial, realmente lo dice para un público que no está familiarizado a lo mejor con lo que es una balanza comercial, porque sí tendrá un déficit, pero realmente muchas de nuestras exportaciones pues es su propia maquila, ¿no? Son sus empresas que están aquí, las inversiones que están aquí y que de alguna forma nos ha ayudado a tener más tecnología, a tener otro trato con las personas, a que nosotros evolucionemos en nuestro sistema laboral, en los salarios, por ejemplo, son diferentes los que se trabajan en empresas transnacionales a los que son, incluso las vacaciones o demás, las prestaciones son diferentes. Entonces, definitivamente, en mi opinión, sí, claro que nos ha servido un tratado de libre comercio con América del Norte. Sí, además de lo que ya menciona Janet, el comercio internacional siempre ayuda a ambas partes, ¿no? Por un lado, ayuda al país que está importando distintos servicios o bienes, porque son bienes o servicios que de alguna manera no se pudieron producir en ese lugar en donde se están consumiendo finalmente. Entonces amplía el abanico de oportunidades que tienen de consumo las personas, por un lado, pero por el otro lado, pues es un juego que tiene beneficios para ambas partes, ¿no? Uno desarrolla sus capacidades productivas, otro desarrolla las capacidades de consumo que se tienen, y no es, digamos, un juego de suma cero como lo está planteando el presidente Donald Trump en este momento. Sí, porque... Perdón. También quisiera agregar otra parte importante en continuación de lo que decía Fernando. Realmente, muchas veces también vemos la importación como algo malo, como, híjole, estamos importando y nos lo estamos comiendo, untando o gastando. Pero también hay importaciones importantes que son para ensamblar, que es para hacer mi producto más competitivo, que yo lo puedo, que a lo mejor no soy bueno en eso, no soy competitivo, no lo tengo, no lo hago, no tengo la tecnología, o lo hago mal hecho o lo hago caro. Entonces puedo importarlo y ensamblarlo en un producto mexicano que diga hecho en México, y este producto se hace con más calidad, más competitivo, y lo puedo exportar más compitiendo con el mundo, pues. Entonces también nos ha servido para eso. Sí, que es la parte. Ahora, en ese sentido, yo he comentado en otras ocasiones que quizás México no entendió cuál era el papel que iba a jugar. Sí, México ha entendido, sobre todo por los cambios de gobiernos, ¿no? Yo no siento que estos gobiernos actuales, tanto el de López Obrador como el de Claudia Sheinbaum, estén como muy convencidos de que esto sirve. No sé si sea una impresión o que efectivamente no se le ha sacado el suficiente jugo, pues. Lo que pasa es que, bueno, también hay que ser muy claros en la estadística internacional, ¿no? Si bien es cierto que México tiene tratados comerciales con prácticamente todo el mundo, digamos, es uno de los países que más tratados comerciales ha firmado, también es cierto que la mayor parte de las exportaciones de México van directamente a Estados Unidos, ¿no? Y entonces cuando te fijas qué es lo que se está exportando a Estados Unidos, en el sector automotriz o en los diferentes tipos de maquila,
el contenido de valor agregado nacional pues tampoco es tan alto, ¿no? Y entonces el modelo que se utilizó por mucho tiempo fue el de simplemente maquilar en México y exportar hacia Estados Unidos. Últimamente se ha elevado un poco el contenido nacional de valor agregado, pero no lo suficiente como para llegar a esos niveles en donde nosotros pudiéramos decir, es cierto, nosotros estamos aquí en México diseñando los autos que se están enviando a Estados Unidos, o aquí en México estamos diseñando algún tipo de autoparte o alguna otra sección del automóvil para que ese contenido nacional pueda incrementarse y entonces sí ver los efectos positivos de las, digamos, derramas tecnológicas o derramas de conocimiento que eran las que nosotros esperábamos en los 90s cuando se firmó el tratado comercial con América del Norte y que finalmente, aunque sí nos benefició, no sucedieron esas derramas así como nosotros las esperábamos. Por lo que decía, que no se le ha sacado el suficiente jugo, ¿no? Así es. Ahora, tampoco yo no alarmaría tanto a las personas. Si bien es cierto que Donald Trump ha lanzado algunas amenazas, también lo hizo en el periodo pasado, cuando asumió la presidencia del 2017 al 2021. Donald Trump también amenazaba con algunos aranceles, con levantar unos muros fronterizos y con algunas otras, digamos, políticas que iba a implementar. Sin embargo, durante ese periodo de 4 años del presidente Donald Trump, el comercio entre México y Estados Unidos, es decir, el superávit comercial de México, creció en 39% de México con Estados Unidos. Entonces, si bien es cierto que sí hay ciertas amenazas en el discurso, también. Sí, tocó una parte con el presidente Peña Nieto, otra parte con el presidente López Obrador, pero sí hubo un incremento del 39% en el superávit comercial de México con Estados Unidos. Por otro lado, también es cierto que la inversión extranjera directa, que si la contamos desde el 2017 y hasta que llega la pandemia, porque digamos que ahí cambia el juego, ¿no? Pero hasta que llega la pandemia, pues incrementó la inversión extranjera directa en México en 18%. Entonces tampoco es, digamos, tan alarmante. Diabólico, como dicen. Sí, no tenemos que alarmar tampoco a la población sobre que esto va a ser una catástrofe. Sí. Son amenazas que son amenazas sí creíbles sobre ciertos sectores específicos que se están dando en nuestro país actualmente. Sí, y el otro discurso, porque también el discurso nacionalista, populista o como lo quieran calificar, tanto de López Obrador como del mismo Claudio Sheinbaum, de vamos a fortalecer el mercado interno, vamos a salvar Pemex y no sé qué, una serie de situaciones, pues también es un discurso comprable. Ya en la vida real, pues ya también, a ver, espérate, pues aquí estamos hablando de dinero y a ver cómo nos va, ¿no? Así es. Sí, yo creo que también, y coincido con Fernando, que realmente... ¿Perdón? Alejandro, sí, con Alejandro, que realmente no es que no se haya aprovechado, desde mi punto de vista, el TMEC o los tratados de libre comercio. Yo creo que nos ha faltado incluso diversificarnos. Nos ha faltado utilizar los otros 13 tratados que tenemos para no seguir yendo a Estados Unidos y no depender de Estados Unidos. O depender de que entre un loco o no entre un loco. Exacto. O sea, lo que necesitamos es irnos hacia otros mercados, abrir otros mercados, impulsar otros mercados, la educación, de verdad, darle a la educación no nada más con el inglés, sino la parte técnica, gerencial. Al mismo Trump, como dice Alejandro, de verdad, no hay que temer tanto que dependamos del nearshoring y que nos vamos a ir a la crisis, porque realmente ni a ellos les conviene. Claro. Ni a ellos les conviene tampoco, porque aquí están también sus industrias, aquí están sus gerentes y también necesitan migración de técnicos y gerentes para que realmente ese nearshoring hacia allá o hacia acá funcione. Entonces, algo que quería mencionar también es sobre el medio ambiente. Yo he escuchado por ahí entre los puntos que dijo ahora nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que quiere fortalecer precisamente que el nearshoring no sea nada más un crecimiento económico, sino que se vaya hacia un desarrollo económico. Y esto pues también hay que cuidarlo
porque esto trata también de la persona, de los salarios, del medio ambiente. Entonces hay que poner también más restricciones porque también nuestra propia agua, nuestros propios recursos naturales se los están llevando. O sea, cuando nosotros exportamos y decimos tenemos una súper industria de las berries, lo que realmente no nada más estamos exportando berries, estamos exportando agua. Nuestra agua, nuestros recursos. Entonces también hay que cuidar esa parte y fortalecerla, porque yo creo que sí es beneficioso para nosotros y sí hay que impulsar lo que se está proponiendo. Sí, pero también hay que tomar en cuenta que muchos de estos beneficios son para unos cuantos, porque hablando específicamente de Jalisco, pues sí se beneficiaron los mercados de los berries, como les dicen, o el mercado del aguacate, pero el mercado del maíz no, por decir algo, ¿no? Sí, sí, definitivamente, incluso en el nearshoring, incluso cuando si te pones a analizar cuáles serían los mejores lugares para el nearshoring, es realmente el norte, y es a donde se le está dando la inversión. Cuando tú te fijas, pues están localizados en el norte, pero también te pones a pensar, híjole, son los lugares que sí están beneficiados porque tienen la tecnología, están cerca, tienen comunicación, tienen estudios, tienen pues mucho de lo que se necesita, pero no tienen agua. No tienen agua. Entonces, también yo creo que por ahí va esta parte de merecido o no merecido. Las mejores fábricas del mundo en Baja California o en Coahuila, ¿no? Así es. Entonces, el reto aquí está en que los otros que quedan, que también tenemos agua, tenemos industria, tenemos comunicaciones, pues está Jalisco, está Querétaro, está Puebla, pero siguen siendo unos cuantos. El reto aquí está cómo llevarlos hacia el sur, donde hay agua, pero hay que llevar infraestructura, hay que llevar transporte, hay que llevar seguridad y hay que llevar las otras cosas que se necesitan para realmente atraer el nearshoring, ¿no? Lo otro es también repensar un poco la estrategia de cómo se atrae la inversión extranjera, porque si bien es cierto, y lo hablabas, el ejemplo de Tesla cuando se trata de instalar en Nuevo León y que se hace la propuesta, también es cierto que en octubre del año pasado se lanzó como una especie de iniciativa de incentivos que se daban a las empresas que se instalaran en México con intenciones de exportar al menos el 50% de su producción. Bueno, todos sabíamos que esa especie de iniciativa pues iba encaminada a tratar de hacer más atractiva la inversión de Tesla en Nuevo León. Pero muchas personas no asimilan la magnitud de lo que se está diciendo, porque dentro de esa iniciativa lo que estaba era que las empresas que se instalaran y que hicieran una inversión física con esas características que acabo de señalar, podrían deducir hasta el 85% de sus inversiones físicas a través de los impuestos de ISR. Ahora, si te pones a pensar en la magnitud, si se invierten 10,000 millones, por decir una cantidad, el 85% que se puedan deducir de impuestos es un alto costo que sí se estaría pagando en el costo de oportunidad de no haber cobrado esos impuestos, y que esos impuestos tal vez te hubieran podido servir para incentivar o dar créditos a muchas pymes que existen en México para el desarrollo productivo nacional. Entonces, aquí la pregunta que yo me hago es, ¿hasta qué costo vamos a asumir como país la atracción de inversión extranjera directa o de nearshore, como lo quieran llamar, en aras de aprovechar esa oportunidad que se supone es histórica, sí, pero que también es costosa en términos de este tipo de propuestas que se están haciendo? Bueno, obviamente lo que necesitamos son cambios, pero los cambios tienen que hacerse también en nuestro país, no nada más estar esperando que pues alguien bondadoso llegue y se le ocurra fabricar no sé cuánta cosa. ¿Cuál es el papel de Jalisco en todo este asunto? Pues urgen cambios. Bueno, recordarán muchos de ustedes que con bombo y platillo, pues se anunció que Tesla iba a venir y que no sé qué y que no sé cuánto, y todo el mundo se emocionó, todo el mundo dijo, no, pues ya la hicimos, y pues todos así como, bueno, ¿y qué pasó? Entonces no hay nada, pues. Sí, en este caso específico, yo imagino que parte son las pretensiones, por decirlo de alguna manera, políticas que ha tenido Elon Musk, que
apenas ayer o hace algunos días lo acaban de nombrar como comisionado para reducir el número de transacciones que tiene que hacer un funcionario público y que está amenazando con no sé cuántos miles de despidos de personas para hacer más eficiente al gobierno de los Estados Unidos. Yo imagino que pensando en que Trump podía ganar la presidencia y que él tenía esas pretensiones políticas para destrabar también ciertas regulaciones que está pasando Tesla dentro de los Estados Unidos mismos, es que detuvo un poco su decisión de dónde iba a invertir su dinero para crear esta nueva planta productiva, que es la que se supone que iba a ser. Sí, porque si hablamos de burocracia en Estados Unidos son también maravillosos para eso, ¿no? Sí. La burocracia de Estados Unidos también es gigante. Bueno, y la de Alemania y la de muchos países, ¿no? Sí. Yo imagino que esa fue la razón principal. Ahora, si hablamos de qué es lo que se está haciendo en México, yo sí, bueno, al menos he identificado 4 estrategias que ha delineado la doctora Claudia Sheinbaum para tratar de atraer inversión extranjera directa y nearshore. Pueden ser más, ¿no? Yo identifico 4 al menos. La primera que es que ella dijo que iba a crear un Consejo Nacional de Desarrollo Regional y Relocalización, que iba a estar dentro de la Secretaría de Economía y que iba a ser un consejo que se iba a dedicar exclusivamente a la atracción de inversión extranjera directa y al desarrollo regional. También delineó una política de crear 10 corredores industriales, que creo que ya los están cambiando a 12. Bueno, no sé en realidad cuántos vayan a ser. Sí. Pero además de esos corredores industriales, pues mencionan polos de desarrollo. No han mencionado cuál es la diferencia entre uno y otro exactamente, pero sí se han mencionado que en algunos de ellos, por ejemplo en el del Pacífico, donde está Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán, se dedica más exclusivamente a la atracción de I+D en la agroindustria, en la industria 4.0, en las industrias de logística, etc. Lo tercero que yo he notado es que se quiere crear también esta agencia de transformación digital y telecomunicaciones, ¿no? Que pretende reducir en 50% los trámites ante el SAT, que son trámites aduanales, y eficientar en al menos el 80% todos los trámites digitales con la promoción de la digitalización de los trámites burocráticos. Y finalmente, pues ha mencionado, ¿no?, en diferentes foros y en diferentes lugares, un plan nacional de infraestructura, ¿no?, que contempla desarrollos carreteros y nuevas líneas de trenes que podrían de alguna manera detonar la inversión extranjera directa, ¿no? Entonces, sí, sí. No creo que por lo que decían hace rato, a lo mejor no puedo establecerme en Coahuila, pero sí puedo establecer un corredor Coahuila, San Luis, Querétaro, que puede de alguna manera ayudar a Querétaro, a San Luis y a Coahuila, ¿no? En algún momento dado, ¿no? O un corredor Tijuana, Sinaloa, Jalisco y muchas otras cosas más, ¿no? Sí. Bueno, la idea era crear territorialmente, lo hablo en forma de territorio porque me parece que esa fue la lógica que se siguió y no una lógica económica. Yo me imagino, por ejemplo, que Jalisco se parece más a Aguascalientes en toda la industria que tiene, que lo que se pueda parecer a Nayarit o a Michoacán, por ejemplo. Entonces, creo que fue con una lógica más territorial que con una lógica económica la construcción de estos polos de desarrollo o corredores industriales. Sí, porque ustedes recordarán que, por ejemplo, en el caso específico de Jalisco, pues desde hace pues no sé, desde la época de Alberto Cárdenas, ¿no? Se prometía que iba a haber un Silicon Valley y no sé cuánta cosa, que sí, pero no, o sea, como que todavía no alcanza a cuajar, o por lo menos yo no lo veo tan claro, ¿no? En el caso específico de Jalisco, que le apostó quizás, ahora sí que antes de tiempo, a una industria que hoy es lo máximo en el mundo, ¿no? Bueno, yo quisiera nada más retomar un tema que es Elon Musk. Yo creo también, coincido en cierta parte, que realmente no se terminó de establecer Tesla porque precisamente
Pues a lo mejor también vio esta parte del agua, porque precisamente en ese momento estaban teniendo problemas Coahuila del agua, el cambio climático y demás, pero también porque entró a la política. Yo creo que también ya lo tenían pensado, entró a la política y pues un empresario entra a la política pues para ver si tiene otras negociaciones o otras ganancias. Sí, Entonces, no son altruistas. No son altruistas tampoco. Entonces vamos a ver, vamos a esperar. Precisamente él está ahorita a cargo del sistema burocrático de Estados Unidos, que también parece ser que le va a meter digitalización a todas las tareas, entonces vamos a ver qué va a pasar ahí. De lo que respecta a lo que es el tema de lo que se está proponiendo, yo creo que hay una parte tan importante, aparte de la que dijo mi compañero Fernando, es que está proponiendo de la parte de la energía. La energía dice, no voy a parar lo que son las refinerías porque sí necesitamos diversificación. Pero precisamente en donde se iba a construir la segunda refinería de Tula, ahí en ese espacio vamos a meter lo que es energía renovable. Entonces, tiene algunas propuestas, como por ejemplo polos industriales que escuché por ahí, también los leí, que tiene pensado llevarse educación y tecnología al sur, específica, diversificada de alguna manera como lo hizo en su momento Singapur o como en su momento lo hizo Corea del Sur, o India incluso, lo hizo también India, que en ciertas partes localizó. Turquía, localizar, bueno, tú vas a ser bueno para el automóvil, tú vas a ser bueno para los chips y tú vas a ser bueno pues para los zapatos. Entonces, como relocalizar y también esa parte de educación está tratando como de separarla. También creo que, bueno, lo que se necesita, una de las partes importantes que yo creo que traería espero que sea revisión del TMEC y no una renegociación o no una reapertura, porque podrían entrar cláusulas más peligrosas. Podría a lo mejor presionar con una subida de los aranceles en el origen regional. Esto es cuando dices, bueno, híjole, ¿de ahora dónde lo vamos a sacar? Porque de China importamos todo, porque esto lo hace Estados Unidos para parar a China o para parar a todos estos países asiáticos en toda la importación de las partes automotriz, por ejemplo. Pero yo creo que aquí nos ha faltado realmente darnos cuenta, educarnos, capacitarnos, que nos informen al pueblo, que nos informen, impulsar realmente que hay oportunidades de negocios, de emprendimiento, de todas estas partes que se están haciendo en otras partes del mundo, se pueden producir aquí. O sea, que se haga realmente un apoyo pensado, localizado de lo que se necesita estudiar para realmente producir esto que vamos a dejar de importar, porque va a ser el origen regional. Esa parte del TMEC es fortalecer el origen regional. Bueno, pues entonces vamos metiéndole a eso. Y que, por ejemplo, los incentivos reales que hay, como por ejemplo los programas IMEX, que son para las maquiladoras y por lo que se está viniendo el nearshoring, realmente, hablando con empresarios, ha sido realmente un calvario. Para ellos, después del TMEC, retener ese IMEX, mantener el IMEX e incluso hacer un IMEX nuevo desde que se instala la empresa hasta que se echa a andar, parece ser que son hasta 2 años. Entonces, esa digitalización, o sea, se me viene a la mente, o sea, realmente necesita ser como más rápida, más productiva, más rápida, para que realmente ese incentivo que se está tratando de hacer y que ya existe, pues se haga más rentable. Otra cosa, pues de meterle las carreteras. Aquí en Jalisco sí tenemos infraestructura. Decimos, tenemos de las mejores carreteras, pero pues también las calles, las carreteras, los transportes. Somos el único lugar en el mundo que utilizamos transporte de doble caja. Doble caja, imposible verlo en otras partes del mundo. No entra la doble caja en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque destruye carreteras. Y somos los únicos que los utilizamos. Y las tenemos aquí en Lázaro Cárdenas. Así es. Entonces, tenemos las cajas. Bueno, ahí ya, ahora sí que hablando con los transportistas y demás, pues sí, saldrían de competencia, pero entonces, ¿cómo le hacen todos los demás en el mundo? Yo creo que aquí hay falta esa negociación, ese apoyo a los transportistas, y que realmente se le meta a las carreteras como debe de ser. Sí, y eso que no hemos hablado de otro tema que es también fundamental en todo este brete, que es el de la violencia, ¿no? Sí, otra cosa, que es la seguridad. Otro tema que es que obviamente hay que abordarlo también desde otro punto de vista, justamente con todos estos asuntos, porque alguien puede decir, bueno, pues vamos a hacer
un corredor industrial de Mazatlán a Tijuana. Pues ahorita, ¿quién se atreve a ir a Mazatlán o quién se atreve a ir a algunos otros lugares de Michoacán o de Jalisco o de algunos de estos asuntos? Como pueden ver, este tema de esta famosa palabrita, nearshoring, no es nada más una palabrita, es cambiar prácticamente todo. ¿Estamos listos para ese supercambio? Vamos a verlo. Pues sí va a estar complicado todo este asunto, sobre todo cuando empiezan pues, los temas relacionados con los empleos, con los salarios, con dónde voy a vivir, cómo me voy a transportar. Muchísimos cambios que se necesitan. Bueno, ¿qué más cambios necesitamos? Porque se necesitan muchos. Bueno, en primer lugar, yo retomaría algo de lo que propone la presidenta Claudia Sheinbaum en algo a lo que ella llama, prosperidad compartida. Cuando ella lanza este plan de prosperidad compartida, hace una alusión a esto que estamos hablando hoy, que es el nearshore, diciendo que en los próximos años la estabilidad económica y social de México debería de aprovechar las oportunidades que da la relocalización. Pero allí lanza una aseveración en donde dice que, lo leo textualmente, la relocalización debe de generar cadenas productivas, transferencia de tecnología e innovación vinculado a la investigación científica con sectores estratégicos. Entonces, sí se está hablando de algo que profundiza un poco más en estas carencias que habíamos hablado de cómo no se había podido aprovechar tanto el Telecán como el TMEC en periodos pasados, porque no agregábamos mucho valor de contenido nacional a las exportaciones. Y entonces de lo que se trata, nos están diciendo, es de que quieren de alguna manera tecnologizar la industria para poder agregar valor añadido a las exportaciones mexicanas, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado, no todo es tan malo. Es decir, si bien es cierto que no hay nuevas inversiones extranjeras directas, y en lo que va del 2024, más del 90% de las inversiones son de reinversión de utilidades, eso también nos da señales, ¿no? Las empresas que actualmente están ubicadas en México ven oportunidades de inversión en el mismo territorio mexicano, y tal vez por eso están haciendo sus propias inversiones. No sé si esto de alguna manera juegue como alguna barrera a la entrada a nuevas inversiones porque esos mercados pues, ya estén sobreinvertidos o no. No lo sé, pero sí nos da unas señales de que el mercado mexicano es rentable para la industria extranjera. Uh-huh. Y por el otro lado, ya hablamos de que haya muchas amenazas de imponer aranceles a México, pero también es cierto que en los tratados comerciales han agilizado muchísimo las demandas que pueda haber o las disputas comerciales que pueda haber de un país a otro, ¿no? Cabe señalar que pues, también México comenzó una disputa con Estados Unidos en el sector automotriz, y esa disputa, hasta donde yo tengo conocimiento, la ganó, ¿no? Era una disputa donde, por poner un ejemplo, la industria automotriz en Estados Unidos está obligada, al igual que México, a que cada que produce un automóvil tiene que tener un cierto valor de contenido nacional en el automóvil. Por ponerte un ejemplo, tiene que ser el 60% producido en Estados Unidos. Ahora ellos estaban contabilizando que si, por poner otro ejemplo, una llanta se produce en Estados Unidos y el 70% fue con contenido nacional, ya estaban contabilizando el total de la llanta como si fuera el total hecho en Estados Unidos. Esa disputa la comenzaron tanto México como Canadá contra Estados Unidos, y esa disputa la ganaron. Entonces, si bien es cierto que puede haber amenazas comerciales del presidente Donald Trump hacia México, también es cierto que México, bajo estos acuerdos que están dados ahorita, puede y tiene la oportunidad de ganar también algunas disputas comerciales con los Estados Unidos en ciertos sectores, ¿no? Es bilateral el tratado, sí. Entonces va en ambos lados. Sí, o sea, no va a ser tan fácil ni para uno ni para otro, ¿no? Así, o sea, ya está firmado, entonces es como si quisiera deshacer todos los contratos, pues no
no va a ser, punto. No. O sea, por lo menos tan fácil, ¿no? Así Pero sí esa parte de jalar nuevas inversiones, ¿no? Ese es un reto que también tenemos que tener, ¿no? Y bueno, yo quisiera retomar un poquito el tema acerca precisamente del TEMEC, de los paneles de solución de controversias. O sea, cuando nos suben los aranceles o cuando hay alguna controversia, las hemos ganado. Por ejemplo, bueno, nos llevó también años la de los transportes o lo de los aguacates. También se puede ganar por esos paneles de solución de controversias. El TEMEC tiene uno y si no, pues la OMC tiene otro. Pero también es cierto que simplemente estando también China en la OMC y que tiene también trato o debería de tener trato de no discriminación o de nación más favorecida, Estados Unidos se lo ha brincado. Estados Unidos lo ha brincado y aunque no tiene un tratado de libre comercio, está en la OMC y no puede subirle ante la OMC los aranceles y se los ha subido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hace diferentes mañas, se puede decir, busca esos pequeños hilos que no están bien tejidos y, por ejemplo, dentro de la OMC levanta de propiedad intelectual, todo esto de lo que es lo de compensatorios, cuotas compensatorias, o también hace, por ejemplo, tratos bilaterales con China para darle concesión, te bajo ciertos aranceles, pero tú me compras estos productos. Pero además también Estados Unidos está protegido bajo unas leyes que no tienen que ser de la OMC o de ningún tratado. Ellos tienen unas leyes que se le llaman, es la 232, la 301 o la 201 incluso, que son reglamentos de Estados Unidos, en los cuales esa ley le da el poder a Estados Unidos para que tomen decisiones si ellos se sienten amenazados en su mercado. Bajo esa ley, ellos están subiendo los aranceles a China. Entonces, también podrían aplicárnoslo a nosotros si nosotros seguimos en medio entre China y Estados Unidos. Si esa presión sigue, lo que podría pasar es que el nearshoring diga, ¿sabes qué? Hay mucho más mercados que México. Hay muchísimo más mercados. Estados Unidos tiene más de 14 tratados y también me puedo ir a otros lados del mundo que también me permitan ir a Estados Unidos. Lo que puede ser es que si hay tanta presión realmente, incluso las propias empresas de Estados Unidos también se crean amenazadas y también puedan correr hacia otro lado. Sí. Ahora, en cuanto a cómo se han aprovechado estas oportunidades, o sea, otra vez volvemos un poquito al comercio internacional y a las políticas aplicadas por Donald Trump. Cuando Donald Trump quiso restringir de alguna manera el comercio de Estados Unidos con China, logró entre 2018 y 2020 reducir mucho su déficit comercial, el que provenía de China, ¿no? De alguna manera le impuso un freno. Y ese freno que se impuso en las importaciones chinas hacia Estados Unidos, digamos que no fue del todo aprovechado por México. Te fijas en el saldo de la balanza comercial de México, pues sí, sigue la misma tendencia a estar creciendo, pero no creció en una tasa que fuera de la misma magnitud de lo que había perdido China en ese momento, en ese déficit comercial que maneja Estados Unidos. Entonces eso nos habla de que en México, pues es lógico, pero no se produce lo mismo que se está produciendo en China. Y es difícil aprovecharse de esa situación en donde hay un bloqueo de alguna manera de Estados Unidos a China para que lo aproveche México, ¿no? Para que pudiera suceder eso, pues sí tendría que haber mucha inversión en infraestructura, logística y desarrollo de algunos otros sectores que en este momento pues, no están desarrollándose en México, ¿no? Para producir algunos aparatos electrónicos, semiconductores, por ejemplo, que no se producen del todo aquí y que sí se estaban produciendo allá. Entonces, cuando vimos ese bajón en el déficit comercial que provenía de China en Estados Unidos, pues México no lo aprovechó y mucha gente dice, bueno, es que no lo aprovechó México, lo aprovechó alguien más. Pues sí, lógicamente lo aprovecha alguien más porque no se tenía la capacidad instalada en México para aprovechar ese tipo de oportunidades. O sea, hay muchos que están esperando alzar la mano y decir, pues yo también le hago, ¿eh? Entre ellos Taiwán, Corea, India y otros países, sobre todo de Asia. Sí, pero sí tiene que ver un poco como, inclusive lo vemos hasta en los medios de comunicación, de este tipo de países, vamos a llamarlos emergentes, como los han calificado,
que de repente empiezan a surgir y de repente empiezan a tener un crecimiento y los empezamos a ver en todos lados, ¿no? Corea, Turquía, algunas partes, inclusive hasta Colombia podría ser, y otros más que de repente empiezan a ser protagonistas de muchas cosas, ¿no? Sí. Y aunque se está desarrollando la industria en México, la industria automotriz sobre todo, porque ya lleva muchos años aquí, pues sí, ahorita la transición se está dando hacia los vehículos electrónicos, es la tendencia en los países desarrollados a consumir ese tipo de vehículos. Y también hay que señalar, ¿no? Hace aproximadamente un mes y medio, el Senado de Estados Unidos envió una carta a la presidenta Sheinbaum, en donde decía que ellos tenían una preocupación muy específica por la instalación de una planta de vehículos eléctricos en México. Casi le ponían el nombre de Tesla, porque Tesla se quiere instalar aquí en México. Entonces, decían que estaban muy preocupados acerca de eso. BYD. Y que además, de BYD. Y entonces, eso además estaba estipulado en el tratado TEMEC que se firmó. Hay una cláusula que dice que hay ciertas restricciones para hacer el comercio con un país no de mercado. Bueno, no sé lo que signifique eso, ¿no? Pero se refieren básicamente a China, ¿no? Cuando estamos hablando de todo esto. Cuando hablan de no mercado, cuando se firma este tratado TEMEC, de no mercado significa todos aquellos países, no nada más China, porque puede ser Japón o cualquier Corea del Sur, también está clasificado entre ellos, que no respetan el libre mercado precisamente, que no ponen sus precios conforme al mercado, sino que los está manejando el gobierno. Ellos ponen los precios, yo te digo cuánto lo vas a vender, cómo lo vas a vender y en dónde lo vas a vender, porque precisamente lo manejan por medio de los subsidios o por medio de los créditos y demás. Entonces, cuando dicen de no mercado, es cuando hablan precisamente de que no está manejado por la oferta y la demanda del mercado. Y también quisiera agregar a esta parte en que, bueno, estamos hablando de la automotriz, pero también una parte que tiene fuerte México y que incluso podría ser esa moneda de cambio y de negociación con Estados Unidos y que ya nos funcionó en alguna vez con Obama, fue acerca de la agricultura. Cuando nosotros ganamos, recuerdo que ganamos un panel de controversias en el Telecán sobre el transporte, a Vicente Fox le entregaron una carta y le dijeron, sabes que este panel del Telecán ganamos, tú puedes hacer con Estados Unidos lo que quieras, haz medidas espejo, haz lo mismo, haz lo que quieras, sube los aranceles. Vicente Fox no se atrevió a hacer nada. Pasó la carta, cuando llega Calderón, Calderón dice, yo sí quiero la carta, a ver cómo por dónde lo hacemos. En el 2009 anuncia que sube aranceles a la agricultura, a productos que realmente pues no eran productos muy necesarios, porque recuerdo que eran como los lentes de sol, bronceadores, cosas así, sombrillas, y que realmente no funcionó. Y dijo Obama, pues síganle, de todas maneras no va a pasar el transporte. Los transportistas, yo recuerdo que los transportistas decían, hazles arancel, o sea, espejo, o sea, si no te dejan, si no nos están dejando pasar, si no dejan pasar la caja, pues entonces que tú tampoco los dejes pasar, quita sus empresas de aquí, porque ellos incluso estaban establecidos aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Que Calderón dice, ok, voy a tomar, parece que fueron como 900 aranceles, 900 productos arancelarios, en los cuales le subió los aranceles, pero ahora sí tomó todos aquellos productos que eran muy específicos y que eran muy sensibles para Estados Unidos en su agricultura. Entre ellos estaba la cebolla, el jitomate, el sorgo, el ajo, varios de los productos que para ellos son súper sensibles y que dejamos nosotros de importar precisamente porque le subimos un montón de aranceles. Dije, ok, no te voy a poner los transportes, no me atrevo a ponerte los transportes, a sacar tus empresas transportistas, pero sí te voy a poner en la agricultura. Hasta que Obama dijo, vamos por una negociación. Entonces, bueno, como pueden ver, estamos hablando no solamente de un asunto de inversión, no inversión, que si quiero, que si no quiero. Estamos hablando de un mundo globalizado que, como los expertos lo han demostrado, urgen cambios. A nombre de todo el equipo de producción y de información, a nuestros invitados, soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.